Vilauta 910 hasta las 10. Por Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio. Bueno, y está comunicado con nosotros Graciela Ocaña, que es diputada de Juntos por el Cambio. Hola Graciela, ¿cómo le va? Buen día, Javier Díaz la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Bien, gracias por aguardarnos. Estábamos cerrando justamente el resumen de Rosario Vigossi. A ver, obviamente uno de los temas que queríamos hablar con ustedes es este control que van a hacer los camioneros, los piqueteros de precios justos en los lugares, obviamente, donde tiene que estar estos precios justos. ¿Qué opina? Bueno, primero yo diría dónde está el Estado, ¿no? Porque se supone que el Estado tiene una estructura para llevar adelante esta medida que, bueno, que todos sabemos que cuál es el final, porque ya se ha aplicado control de precios varias veces en la Argentina y siempre fue un fracaso. Pero lo que es preocupante es que se ponga a camioneros, se ponga al lobo a cuidar las ovejas. Ya vimos el ingreso de Borda en uno de los supermercados con todas sus camisas negras, y la verdad es que Borda y muchos de los dirigentes de camioneros que van a hacer estos controles de precios tienen antecedentes muy malos de aprietes, de extorsión a empresarios para beneficiar a sus sindicatos, en algunos casos incluso con procesamientos firmes. Entonces, a mí me parece que es una barbaridad y que ni Guillermo Moreno se animó a tanto. Creo que Massa, que se quiere presentar como un hombre razonable, muestra la irrazonabilidad y la imposibilidad en definitiva de controlar los precios. La inflación, por más que él ponga y en redes sociales y haga un gran esfuerzo para explicarnos que bajó, la inflación en diciembre subió respecto a la inflación del mes anterior. Y creo que obviamente vamos al fracaso de estas políticas porque la inflación, el origen de la inflación no tiene que ver con controlar los precios por estos extorsionadores, sino básicamente que el Estado no emita, que se hagan las reformas que se necesita, que se bajen impuestos, que se les saque la pata que hoy tienen los productores para que puedan producir más y en definitiva encauzar el país como corresponde. Hoy la inflación es un problema para todos los argentinos y es evidente que con los Moyano, con los movimientos sociales, esto no se va a solucionar. Más a lo que dijo en los últimos días, porque claro, preguntaba o se planteaba justamente esto, el tema de los camioneros, ¿no? Que más aclaró que los camioneros no controlan, sino que abastecen de información, dijo, ¿no? Es decir, a ver, ellos son los que, recién lo escuchábamos, ellos son los que de alguna manera hacen la logística de traslado de mercadería y eso nos daría de alguna manera información para saber si se está transportando más o menos mercadería hacia los lugares de venta. Pero ¿a usted le parece que los camioneros tienen que hacer ese control? Es como si usted me dijera mañana que porque muchas drogas se transportan en camiones habría que ponerlos a controlar el ingreso de la droga a la Argentina. Entonces acá hay un Estado que está presente, yo creo equivocada la política de control de precios, porque insisto, es una receta contra la inflación que Argentina aplicó en los últimos 70 años varias veces, siempre con el mismo resultado, el fracaso. Entonces, esto, digamos, tiene un final anunciado. Pero más allá de eso, hay un Estado. Se supone que hay una Secretaría de Comercio que tiene personal para hacer esto. Yo lo leo más allá de las explicaciones bonitas y el humo que Massa siempre vende, yo creo que claramente es un apriete a los empresarios. Massa cree que los empresarios generan la inflación, como cree Cristina. Incluso creo que hasta porque es un hombre inteligente, Massa, no puede creer esto, pero creo que para los oídos de Kicillof y de Cristina, bueno, queda bien. Entonces, en su afán de construir su propia candidatura única de Frente de Todos, creo que hace estas cosas, que no va a llevar a nada y que creo que es muy grave. Primero porque hay una renuncia del Estado a cumplir con sus funciones esenciales. Segundo, que se está poniendo, insisto, el lobo a cuidar las ovejas, porque sabemos qué políticas lleva adelante Moyano, por los cuales han sido denunciados por empresarios pymes, que a través de la extorsión busca generar dinero para su sindicato. Entonces, no quiero imaginarme que aplique este mismo
tipo de políticas para controlar los precios. ¿Ustedes creen que va a ser una campaña sucia de acá a las elecciones? Y yo creo que lo es ya, ¿no? Porque hemos asistido a violaciones de comunicaciones privadas a través de una red que todavía el Estado no nos ha informado. Hay hombres vinculados al general Milani hoy en funciones en la AFI. Nosotros queremos saber qué funciones están cumpliendo, si existe una mesa militar, cosas muy graves, porque los argentinos, que somos un poco más grandes, sabemos qué ha pasado cuando esos sectores se involucran en la política. Entonces, yo creo que a 40 años de democracia, hoy estamos viviendo un gran retroceso institucional. El tema de las escuchas, el tema de el juicio a la Corte Suprema, que genera inseguridad jurídica, que eso también altera el clima de negocios necesarios para que la inflación baje, por ejemplo. Creo que no son cosas buenas que están sucediendo. Graciela. Y creo que el gobierno está más preocupado en su embate contra las instituciones y salvar a Cristina que en resolver los problemas de los argentinos, como son la inflación, la inseguridad, el estado de los jubilados. Graciela, precisamente, si yo no me equivoco, la veo en la lista de los integrantes de la Comisión de Juicio Político, ¿no? Que ahora le va a tocar debatir el proyecto que propone el gobierno para remover a los 4 jueces de la Corte. ¿Ustedes van a llevar un proyecto propio? ¿Van a pedir otra lista de testigos a la que está proponiendo el proyecto original? Mire, en primer lugar vamos a discutir si, por supuesto, que si el Frente de Todos constituye la comisión y tiene quórum para sesionar, vamos a discutir la admisibilidad o no de esa presentación. Yo creo que no es francamente admisible, porque usted no le puede hacer juicio a los jueces porque no le gusten los fallos. A mí seguramente tampoco hay muchos fallos de jueces de primera, de segunda y de la Corte que no me gusta, pero igual son respetables, tienen fundamento. Entonces, lo que el kirchnerismo intenta es avanzar contra los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia porque no le gustó 2 fallos, el del Consejo de la Magistratura y el que reconoce, el amparo que reconoce, que ni siquiera es un fallo, reconoce que debe devolverle los recursos que le robaron a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a mí me parece que no es admisible. Nosotros queremos dar primero esa discusión. Claro. Y ahora, pero eso parece que va a salir porque tienen los 16 votos. Bueno, habrá que ver, digamos. Nosotros vamos a dar esa discusión. Y en el caso de Milagro Sala, que hoy se cumple el 7º aniversario de su detención, que le piden el indulto al presidente todavía, pero no, digamos, ¿no va en contrapelo de lo que dice la Constitución Nacional? El presidente tiene facultades de indultar. Ahora, terminemos con que Milagro Sala es una presa política, es una política presa, en todo caso, con un fallo confirmado, por 2 fallos confirmados por la Corte y por hechos muy graves, que no solamente implicaron hechos de grave violencia en Jujuy, sino también el robo de recursos que debieron ir a casas de cientos de jujeños que hoy no tienen. Entonces, yo creo que está bien y bueno, eso es una potestad que tienen los presidentes. Habrá que ver si Alberto Fernández, creo que le hicieron públicamente, lo combinaron a justamente a indultar a Milagro Sala, si aceptará o no esa presión como ha aceptado otras del kirchnerismo, ¿no? Porque en definitiva el Alberto Fernández hace 2 años atrás decía que la Corte Suprema de Justicia no había que tocarla porque era una muy buena corte y tenía incluso muy buenos comentarios sobre todos los integrantes. Sí. Pero bueno, evidentemente la estructura y la política del gobierno se centraron desde la llegada, el 10 de diciembre del 2019, en salvar a Cristina Fernández de Kirchner de las graves acusaciones y ahora de la condena que tiene en el caso de la causa de Berrida. Y no los problemas de los argentinos, son otros. La Argentina pasa por otro lado. Cuando usted habla con los vecinos, sus problemas no es que Cristina esté
la libertad de Cristina, sino de por otro lado está libre, sino o de Emiliano Sala, sino que es la inflación, que la plata no le alcanza, que a los productores que no pueden contratar, que los impuestos los matan, no los dejan producir, la inseguridad en el conurbano bonaerense, que es tremenda. Esos son los problemas que el gobierno debería poner su energía en resolver. Uh-huh. Y la última que le pregunto, usted ha presentado una denuncia respecto de unos gastos que se hicieron para el Mundial, ¿no es cierto? Por parte con la firma aparentemente de Luana Volnovich. Sí, por parte del PAMI, que compró, supuestamente, porque no sabemos dónde se entregaron, bubucelas, banderas, gorritos, a una empresa trucha, a una empresa que fue creada para esa contratación directa, porque no se hizo, por razones de urgencia, no se hizo la licitación. Usted imagínese que si el PAMI no puede prever que se iba a llevar adelante el Mundial, que todos sabemos hace más de 4 años que se iba a hacer esta fecha en Qatar, bueno, nada, incluso la mitad de todos los productos a entregar se entregaban el día posterior a la terminación del Mundial. Y yo porque recorro habitualmente centros de jubilados, en ninguno de ellos recibió absolutamente ni una bubucela, ni una bandera, ni un gorrito. Queremos saber dónde están las cosas y por qué el PAMI, que tiene otras necesidades de pañales, de audífonos, de cubrir la atención médica de los adultos mayores, ha dedicado 13 millones de pesos a esto. Ojalá la investigación, que está en manos del doctor Lijo, avance. Perfecto. Ocaña, gracias por atendernos en esta mañana. No, muchas gracias. Le mandamos un beso. Hasta luego. Graciela Ocaña, diputada de Juntos por el Cambio, hablando aquí en Vilauta 910.